Hola, mi nombre es Dana Isabel Hernández Abreu, soy estudiante de noveno semestre del programa de Medicina. Hoy les vengo a hablar de la Constitución Política de 1991, cómo se creó, cuáles fueron los cambios respecto a la Constitución del 86 y cuáles fueron los mecanismos que se emplearon para la protección de estos. En 1989 se creó un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado por estudiantes de varias universidades públicas y privadas, en donde se impulsó la idea de que en las elecciones del 11 de marzo de 1990 se incluyera una opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa se dio principalmente por tres aspectos fundamentales que abatían fuertemente el país en esa época. El primer aspecto fue la crisis del Frente Nacional que se venía dando desde los años 70, en donde solo se repartía el poder entre liberales y conservadores en periodos iguales, negándole la oportunidad a los otros partidos. El segundo aspecto importante fue el deterioro del orden público debido al aumento de la delincuencia común, la violencia de los grupos armados y sobre todo desde mediados de los años 80, las mafias del narcotráfico que le declararon la guerra al Estado para impedir su extradición a Estados Unidos. Y el tercer aspecto fue la estructura económica colombiana, la cual era desigual en la distribución de los ingresos, lo cual aumentaba los niveles de pobreza. Finalmente, el 4 de julio de 1991, todos los delegatarios constituyentes firmaron la redacción final de la Constitución, pero esta no entró en vigencia hasta el 7 de julio, cuando fue publicada en la Gaceta Constitucional. En la Constitución del 86, Colombia era un Estado de Derecho en el cual se respetaban más los derechos colectivos que al sujeto de derecho, o sea, nosotros. Y en la del 91, Colombia pasó a ser un Estado social de derecho en donde priman las libertades individuales. Otro cambio fue que se incluyó la libertad de culto, en donde el catolicismo dejó de ser la religión oficial del país, dándole paso a los colombianos de profesar sus propias creencias. O sea, el país dejó de ser un estado confesionario a pasar a ser un estado laico. Otro cambio muy importante fue que se fortaleció el respeto hacia las minorías étnicas, incluyendo curules en el Congreso para indígenas y comunidades afro. Se definieron los estados de excepción que le permiten al presidente emitir decretos en momentos de emergencia. Los tres tipos son guerra exterior, conmoción interior y emergencia, como por ejemplo, el presidente Iván Duque decretó un estado de emergencia para combatir y hacerle frente a la crisis generada por el COVID-19. Se consagraron los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y colectivos, y además se crearon mecanismos para protegerlos y cuidarlos. Los mecanismos para la protección de los derechos son acción de tutela, acción de cumplimiento, acciones populares y de grupo, derecho de petición, quejas y reclamos, entre otros. La acción de tutela es el mecanismo que busca proteger los derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Y además que no hay otro medio que pueda permitir la protección de este derecho, como por ejemplo un paciente que necesita sus quimioterapias y su EPS se las tiene que otorgar con urgencia. Si estas no son otorgadas, el paciente puede interponer una acción de tutela. Hay que tener en cuenta que el derecho de la salud se convierte en un derecho fundamental por conexidad con el derecho de la vida. Las acciones populares y de grupo se dan para la protección de derechos e intereses colectivos. Las acciones populares tienen como finalidad evitar que se cause un daño cuando se está vulnerando, mientras que la de grupo busca que se les indemnice cuando ya ha causado un daño a un grupo de personas. Por ejemplo, la fumigación de cultivos ilícitos en una acción popular lo que busca es un acuerdo para la protección del derecho al gozo de un ambiente sano, mientras que la acción de grupo lo que busca es una indemnización por los daños causados a los cultivos aledaños de este cultivo ilícito.